Hola mis amados oyentes, aquí estoy una vez más para continuar con nuestro tema general, Esto creemos, basado en las gloriosas páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy quiero dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la condición del ser humano delante de Dios? Para iniciar, vayamos a la Biblia, a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que vemos aquí es que Dios, que dotó al ser humano de libre albedrío, es decir, con voluntad para decidir conscientemente, le da a Adán un mandato con una advertencia. El mandato es: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la advertencia es: el día que comieres, ciertamente morirás. Vayamos ahora a Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles del huerto? Y la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como vemos aquí, Adán y Eva decidieron voluntariamente no creerle a Dios y creerle al diablo, que se había convertido en serpiente. Su decisión implicaba darle más crédito al diablo que a Dios, insinuar que Dios no era creíble, porque le estaba escondiendo la verdad, y que era egoísta e inseguro, porque temía que alguien alcanzara su posición como Dios. La actitud contemplativa de Eva antes de extender su mano para alcanzar el fruto prohibido indica que su decisión fue bien pensada. La oferta diabólica le parecía muy buena para menospreciarla. Ser igual que Dios. ¡Wow! En franca rebelión contra Dios, Eva le desobedeció y convenció a su esposo para que hiciera lo mismo. Con su mentira, Satanás logró separarlo de Dios, sembrar en ello la tendencia hacia lo malo y a rechazar a Dios, y la codicia por el poder, por dominar a los demás. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva? Leamos lo que dice Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Dijo Dios el Señor: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Veamos detalladas las consecuencias de esta desobediencia, de esta rebelión. Primero, Adán y Eva no murieron físicamente en ese momento que desobedecieron, pero murieron espiritualmente, porque fueron separados de Dios. Dios es la vida. Separado de Él, el ser humano está muerto espiritualmente. Esto es lo que dice la Biblia en un libro llamado Efesios capítulo 2, verso 1, algo que se escribió a los seguidores de Cristo de la ciudad de Éfeso. Dice así: y Él, es decir Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados.
El Edén, con el árbol de la vida plantado allí, era, podemos decir, un pedazo de cielo, donde Dios se paseaba y conversaba con Adán y Eva. Dios los sacó de allí. Una barrera permanente entre Dios y el hombre se había levantado con la introducción del pecado. La segunda consecuencia es que ya no podrían comer del árbol de la vida, que les aseguraría la vitalidad para vivir para siempre. No olvidemos que Dios creó al hombre para vivir para siempre. Ahora no. La tercera consecuencia, tendría que trabajar duro para poder subsistir, porque la tierra cayó bajo maldición por su causa y produciría maleza. La cuarta consecuencia fue que la mujer daría a luz con dolor y sufriría por la forma abusiva, como el hombre usaría su papel como cabeza de ella y de la familia. Para entender la quinta consecuencia, tenemos que leer Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice así: Y los bendijo Dios, es decir, a Adán y a Eva, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí que Dios le dio a Adán y Eva la autoridad para gobernar sobre todo lo creado. Veamos ahora el diálogo entre Jesús y el diablo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, llevado por el Espíritu Santo allí. Leamos lo que dice Lucas capítulo 4, 5 al 7. Y él le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjese que en este diálogo Satanás le dice a Jesús que los reinos del mundo habían sido entregados a él y que tenía el derecho de entregarlos a quien él quisiera. La pregunta es, ¿por qué Jesús no refutó esa afirmación? Bueno, porque eso fue precisamente lo que pasó en el Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Adán cedió el derecho que Dios le dio de gobernar sobre lo creado. Se lo cedió al enemigo. En el Nuevo Testamento se confirma esta verdad. Leamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Se dice aquí que el ser humano cayó bajo el dominio de Satanás, vive bajo su voluntad. Jesús les dijo a los líderes religiosos judíos que se habían declarado enemigos de él, le dijo lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Leamos ahora lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Veamos también lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Voy a usar la versión Dios habla hoy. Dice así: porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Lo que dice aquí es que detrás de los autores humanos o de los actores humanos está el invisible pero real enemigo de Dios, el diablo, interviniendo en la política, la economía, la salud, la educación, las artes, etc. Sobre esta triste realidad, quiero hacer la siguiente aclaración. La Biblia dice que Dios ejerce autoridad y dominio absoluto sobre todo lo que existe, y que el mismo diablo solo puede hacer lo que él le permite. Hay un caso en la Biblia donde Satanás quiso atacar a Job, y solo lo hizo porque Dios le dio permiso. O sea, Satanás no puede hacer lo que quiere. Todavía sigue bajo la autoridad y el gobierno de Dios. La autoridad que el diablo ejerce sobre el hombre, Dios la respeta, porque Él es justo. Él actúa en base a su principio.
Adán cedió voluntariamente su autoridad al diablo, actuando con plena conciencia, y Dios respeta esa transacción. Su justicia le impide quitarle al diablo ese derecho que tiene sobre lo creado. La mayoría de las tragedias que ha sufrido la humanidad han sido provocadas por el hombre, incitado por el diablo. Cuando una persona rehúsa someterse a Dios, automáticamente cae bajo el poder de Satanás. Jesús se refirió al carácter del diablo con las siguientes palabras: el diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla sobre lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso dice Jesús de Satanás. Vista esta realidad, es fácil comprender por qué los seres humanos son capaces de hacer lo que hacen en contra de su prójimo. Es que su mente está dominada por el diablo, aparte de la tendencia natural que tienen hacia el mal. ¿Qué se puede esperar de un ser humano con la tendencia natural hacia lo malo, asociado con un siniestro personaje como el diablo? Esta es la realidad de lo que trajo como consecuencia la rebelión de nuestros primeros padres Adán y Eva. Toda la historia es testigo de la terrible consecuencia que trajo el pecado al mundo. En resumen, todos los seres humanos, por ser descendientes de Adán y Eva, nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, bajo el dominio de Satanás y con la tendencia natural hacia lo malo. Son verdades muy duras, pero reales. La buena noticia es que Dios intervino para cambiar esa realidad. Más adelante hablaremos de la manera como Dios lo hizo. Dios le bendiga y hasta la próxima.